Hola escritores y escritoras, mi nombre es Hasmel Contreras. Estaré acompañándoles durante el proceso formativo en escritura creativa de la Fundación Dameso 5 en este proyecto que se llama Tierra de Relatos. Allí iniciamos con una etapa que ya vivimos un primer taller que fue Tormenta de Ideas, que espero que les haya servido muchísimo para tener una idea inicial. Ahora, terminando con este proceso de preescritura, viviremos este segundo taller que se llama Técnicas y Recursos Literarios. Allí vamos a estar hablando de diferentes herramientas que podemos utilizar para pulir más nuestro texto. Pero antes de entrar en materia, quiero hacerles la aclaración que vamos a vivir este proceso en 3 momentos esenciales. Preescritura, que consta de 2 talleres, en los cuales pues ya vivieron uno, hoy van a vivir el segundo, y luego vamos a vivir el proceso de escritura en el próximo taller, es decir, en nuestro tercer encuentro. En ese tercer encuentro vamos a estar creando nuestros primeros borradores, vamos a estar creando nuestros primeros bocetos escriturales para pasar a la etapa de post-escritura, que sería la etapa de revisión, edición y lectura crítica. Muy importante que tengan eso súper presente, porque va a ser un proceso que, si bien no es largo ni tedioso, sí es importante hacerle bastante seguimiento para que no se pierdan en ningún momento. También hacerles mención, algo que se ha estado preguntando muchísimo en el grupo, que cuál es el tema con el que vamos a estar trabajando. Este proyecto está enfocado a fortalecer culturalmente el territorio del departamento de Bolívar. Así que si usted vive en Cartagena, en Arjona, en Turbana, en cualquiera que sea el municipio en el que vive, usted puede escribir sobre su territorio o también puede escribir en términos generales. Es decir, tenemos una libertad muy grande, pero queremos que sea algo vivencial, queremos que sea algo que represente la identidad y la idiosincrasia del bolivarense. Bueno, y entrando en materia en nuestro segundo taller, que como les decía lleva por título Recursos Literarios y Técnicas, vamos a empezar hablando sobre las necesidades que tenemos como escritores de identificar las diferentes partes que componen nuestro escrito y nuestra obra literaria. Todos los escritores tienen muchísimas formas de crear un estilo propio, se enfocan en diferentes recursos, que hoy vamos a estar repasando los principales y más adelante, de hecho en el taller colgado en Classroom les voy a dejar mucho más información. Aquí vamos a tocar como los más esenciales. Para ello vamos a iniciar por la estructura. La estructura creo y considero que es de las más esenciales para cuando hablamos en momentos de creación literaria, porque la estructura nos cuenta cómo está compuesta nuestra historia, es decir, nos lleva una secuencia. Eso lo aprendemos desde la primaria, no es algo que esté lejos de nosotros, porque todos sabemos que una historia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. O si lo vemos en términos más técnicos, hablaríamos de un planteamiento, un nudo y un desenlace. Es la misma estructura que se viene hablando hace muchísimos años, pero que es importante detenerse y jugar con estos elementos para tener una historia mucho más sólida. Hay obras experimentales que rompen con esta estructura tradicional, es decir, inician desde el final, inician desde ese momento clima al que llamamos nudo. Así que hay como ciertas libertades, sin embargo, es muy importante que cuando creemos nuestra estructura nos permita, uno, tener ubicado a nuestro lector, que siempre hay que pensarse escribiendo en función del lector, en función de quien nos lee, de quien nos interpreta. También tiene la estructura la función de mantener la realidad y mantener una secuencia lógica dentro de nuestra historia. Una recomendación para hablar sobre la estructura y enfocarnos en todo el tema de la estructura en el momento en que escribimos es que nos preguntemos qué pasa en cada uno de nuestros momentos, es decir, qué pasa al momento en el que yo inicio la historia, quiénes están ahí, cuál es el contexto, cuál es la realidad, que estaremos hablando de la realidad más adelante, qué son los detonantes que pasan en nuestro nudo, cuáles son los sucesos y cómo termina nuestra historia. Mantener esa estructura nos va a ayudar a tener una historia con mucho más cuerpo y que va a hacer mantener la cohesión dentro de nuestro escrito. Listo, vamos a iniciar con un recurso literario que viene fusionado por 2, que son 2 cosas diferentes, pero que muchas veces se entienden como una sola, que es la historia y el relato. La historia es la sucesión de los hechos, de los acontecimientos, es decir, es algo como que pasó esto, luego esto y terminó en esto, algo muy puntual. Sin embargo, el relato viene siendo los argumentos con los que conectamos nuestra historia, es decir, el relato parte y complejiza más que una sucesión de hechos, sino que crea un hilo conductor desde principio a fin, y que tampoco se puede entender con el recurso literario de la narrativa, desde la narración, porque la narración son las palabras que utilizamos, la forma, la entonación y cómo yo cuento la historia. El relato es la historia en sí misma, pero conectada de forma bien elaborada, que
tiene unos argumentos sólidos y que permiten que la realidad que estoy construyendo en mi escrito se vuelva fácil de interpretar y se vuelva o quizás un reto para la interpretación del lector. Es decir, cada escritor, cada historia que vemos en el cine, que vemos en la lectura, que vemos en series, si ven, hay argumentos que son muy parte y de hecho crean una realidad muy importante que hay muchos fans que se dedican a interpretar y uno empieza a notar cuando estos relatos fallan y cuando no. Uno de los elementos y que también es un recurso literario es la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es decir, que mantener el sentido de la historia. Es decir, un ejemplo muy claro de la verosimilitud es, por ejemplo, si en nuestra historia nos podemos fijar en un ejemplo claro como Toy Story, donde los juguetes cobran vida, ahí siempre la realidad, la normalidad de esa historia es que los juguetes, cuando no los están viendo los humanos, tienen vida. Si en un momento de la historia eso deja de pasar, los juguetes dejan de cobrar vida sin alguna razón aparente dentro de la historia, estaríamos rompiendo con la verosimilitud, es decir, rompemos con la normalidad de la historia y eso se nos vuelve una problemática dentro de nuestros recursos y dentro de nuestra creación. Muy importante que tengamos presente mantener la realidad porque vivimos en función de las realidades que estamos creando y estas van a configurar la narrativa, van a configurar la interpretación de nuestros lectores con fines de la interpretación misma. Segundo recurso literario, que parte de la estructura que hablamos anteriormente, es nuestro planteamiento o nuestro inicio. Este tiene la función de atrapar al lector. Tiene muchísimas características porque este debe ser un gancho que cuando tú leas ese planteamiento, ese inicio, el lector debe querer llegar hasta el final. Allí hay muchas formas de plantearnos la historia, sin embargo, es muy importante que en este planteamiento se contextualice y se introduzca al lector en la historia, en la realidad que vamos a construir en nuestro escrito. Allí vamos a estar hablando de muchísimas cosas, pero es importante presentar inclusive a veces los personajes, presentar la normalidad, que si bien la normalidad de nosotros a veces es muy diferente a la normalidad de nuestros escritos y eso debe mantenerse dentro de la realidad que se crea para la historia. La historia va a contar y va a gozar de un planteamiento que le permita agarrar y aprender al lector y lo va a mantener en un contexto mismo. Como recomendación, yo creo que empezar a escribir siempre es el paso más difícil, más que escribir como tal. Entonces yo les recomiendo que utilicen frases que les saquen de la normalidad, que les rompa o que les llame mucho la atención, que era lo que hablábamos en el taller pasado, fijarnos en elementos de otras artes, en elementos como canciones, frases y partiendo de allí encontrar un punto que nos permita crear esa nueva realidad. Un ejemplo fácilmente es como, por ejemplo, al hombre lo abandonó su sombra. ¿Cómo yo constituyo una realidad donde un hombre lo puede abandonar su sombra? Y creo ese planteamiento. Nuestro tercer recurso literario es el nudo. Allí, como veníamos hablando, también hace parte de la estructura. En el nudo se rompe con la normalidad de la historia, es decir, ahí introducimos un elemento narrativo que configura un reto para el personaje o para la historia en sí misma, es decir, a ese reto le podemos llamar un detonante porque ahí cuando introducimos un suceso que se dificulta la vida, que rompe con la normalidad, desencadena de la historia y la lleva a su punto máximo. Es decir, cuando estamos hablando del nudo estamos hablando del suceso más importante porque es el que va a desencadenar un montón de artimañas. Nuestra función como escritores siempre es complejizar la vida de nuestros personajes, por mucho que sea, pero también cuando estamos contando historias que son un poquito más cercanas a la realidad, tenemos que tener la capacidad de identificar cuál es el punto clima de esa realidad, de esa historia que estamos contando, para mantenerla y darle la entonación correcta, darle la narración correcta y que esto nos permita de una u otra forma jugar con ese detonante. Si no tenemos un buen detonante, muchas veces vamos a calificar como nuestra historia un poco floja. Entonces sí es importante que pensemos cuál es ese detonante que va a cambiar el curso con el que veníamos empezando nuestra historia, nuestro relato. Muy importante que identifiquen eso porque, bueno, como tenemos un relato que es de tan pocas palabras como es el microcuento, los microrelatos, los detonantes tienen que ser muy sorpresivos y tienen que salir de lo común.
Eso vamos a estar hablándolo más en el siguiente recurso, pero es importante que siempre mantengamos como con romper con la tradicionalidad de lo que ya hemos escuchado. Cuarto recurso literario, y con este cerramos todo lo que refiere a la estructura. Vamos a hablar del desenlace, que el desenlace no es más que el final de la historia. Yo creo que este es el punto máximo en el momento creativo, porque siempre debe representar la conclusión de la historia. Y bien, tenemos dos opciones de finales. Podemos tener un final abierto en el cual no damos respuesta a la problemática que se presentó en el nudo, sino por el contrario lo dejamos a la interpretación de quien nos está leyendo. Esa es una figura que, si bien es una figura bastante arriesgada, es una figura bastante válida, y habemos quienes preferimos los finales abiertos porque nos dejan volar la imaginación. Creo que es un recurso bastante poderoso para quien logra hacerlo de manera correcta. Pero también tenemos los finales cerrados, que son más aquellos que nos dan una conclusión de los sucesos, nos dan la solución de la problemática principal que se presentó y nos ayudan a entender por qué se dio ese detonante. Tenemos la libertad de escoger entre los dos. Lo más importante, creo yo, parte de la autenticidad. Yo creo que un buen final se compone de ese factor sorpresivo, salirse del cliché, de ese estilo quiche o de ese lugar común, como se habla mucho en literatura, que está como tradicionalmente de el final es esto y vivieron felices para siempre. Yo creo que es mucho más elaborado encontrar finales que sean distintos, finales auténticos. Creo que esos finales hacen que una obra sea de mayor categoría que otra. Entonces mi recomendación principal es, cuando ya tengo la idea de mi historia, ¿cómo puedo cambiarle el final que me imagino? ¿Cómo me pienso muchos finales diferentes, finales alternativos, y escojo aquello que rompe más con la normalidad y aquel que sorprendería muchísimo más al lector? Para culminar, voy a hablar rápidamente de dos recursos literarios, como es el tono, y el último, que más que una recomendación, que es la economía. Iniciando por el tono, es la entonación que se le da a la escritura. Si bien esto puede generar cierto ruido porque creemos de que las lecturas simplemente están escritas, cuando uno está escribiendo, uno lleva un ritmo narrativo, lleva un ritmo inclusive escritural, y allí eso va a mantenerse de cierta manera. Mantener un tono que ya sea un tono de suspenso, un tono de misterio, un tono aterrador o un tono positivo, un tono alegre, va a configurar y a darle credibilidad a lo que estamos contando. No es lo mismo si contamos una historia de miedo, muertos de la risa, a si lo contamos con cierto suspenso, dando detalles que me generen a mí la creación de un ambiente, de una atmósfera. Muy importante con referente al tono, que se fijen en las canciones. Hay canciones que nos llevan a la melancolía, hay canciones que nos llevan a la tristeza, otras a un éxtasis de felicidad. Lo mismo pasa en la lectura. Cada lectura tiene un tono, y casarse, identificar un tono para nuestro texto, para nuestro microrrelato, es sumamente importante, porque nos va a permitir a nosotros mantener la atmósfera y que obviamente el lector, quien nos está leyendo, se introduzca dentro de este proceso. Para culminar, vamos a hablar del recurso literario de la economía, que este recurso es supremamente importante porque si bien estamos hablando de un microrrelato y que dentro de este concurso va a tener una extensión de mínimo 5 palabras y de máximo 200, allí vamos a tener que ser muy recursivos con las palabras que utilizamos y con los recursos literarios que usemos, porque vamos a tener que trabajar en función de la economía. Como yo cuento mucho diciendo poco, como yo ser tan específico, y como yo introduzco al lector y no le dejo faltando información que considero esencial para la historia, sin extenderme mayor de las 500 palabras. A partir de ahora, muy importante que hagan esos tipos de ejercicios, que identifiquen los momentos claves de su historia, cuáles son los más importantes, y identificar cuál, si quito un elemento narrativo, si quito un hecho dentro de la historia, qué tanto afecta a la historia o qué tanto aportaría dejarlo simplemente a la interpretación. Trabajar en función de la economía. Bueno, escritores y escritoras, esto ha sido todo por hoy. En la caja de información de Classroom
Además de este video voy a dejar el documento con toda la información, con otros recursos que obviamente por la extensión de tiempo dentro del video no pude dejar, no pude hablar con ellos, pero sí les dejo la información para que los busquen y que estemos trabajando constantemente. Recuerden, Tierra de Relato sube un taller semanal, cuentan con 7 días para crearlo, para subir y colgar sus actividades. Nosotros estamos revisando durante toda la semana, pendientes, juiciosos y juiciosas, porque aquí también sale un producto muy grande que puede aportar a la transformación de la cultura de nuestro municipio o de nuestro departamento. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.